Bueno, pues muy buenos días y gracias a todos por acudir a esta convocatoria de prensa. Como sabéis, hoy ha salido publicada en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria de varias líneas de ayuda para el fomento del autoconsumo, del almacenamiento y del uso de energías térmicas en el sector residencial. Comenzamos el año con una convocatoria importante que refleja la continuidad de los esfuerzos de la Junta de Extremadura para que las renovables sean la columna vertebral de la transición energética y, en especial, el autoconsumo. Por su alcance, esta convocatoria debe suponer un revulsivo sustancial para que en Extremadura se multipliquen las instalaciones solares en las cubiertas de viviendas, de edificios y también de naves industriales. Sin olvidar que tenemos que redoblar la apuesta por la instalación de pequeñas eólicas, de baterías y también por las renovables térmicas en nuestros hogares. Centrándonos en el autoconsumo, está en franca expansión en nuestra región con crecimientos interanuales cercanos al 200%. Las cifras muestran datos récord que más tarde expondrá el director general de Industria, Energía y Minas. Desde el año 2018 se está produciendo un aumento progresivo y creciente de las personas, de las empresas y también de las instituciones que se deciden por el autoconsumo, pero no hemos alcanzado ni de lejos nuestro potencial. Partimos de un punto muy bajo. Hace apenas un mes se publicó la hoja de ruta nacional del autoconsumo que fija para Extremadura en 201 megavatios la capacidad potencial en 2030, lo que supone multiplicar por 7 la potencia actual instalada que tenemos en la región. Es una cifra que podemos alcanzar e incluso superar. Hemos de recuperar el tiempo perdido. Y para ello sacamos convocatorias como esta, con un importe de 13,9 millones de euros, el mayor montante de fondos puestos hasta ahora a disposición de la ciudadanía y de las empresas extremeñas para este fin. El objetivo es que estos fondos sirvan de palanca de cambio en los hábitos sostenibles de los extremeños en la producción y en el uso cotidiano de la energía. Se trata de una convocatoria plurianual que estará abierta durante los años 2022 y 2023 y que se compone de 6 programas de incentivo según la actuación a subvencionar. Los programas 1 y 2 subvencionarán las instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento en empresas y en comunidades energéticas del sector servicio, agropecuario e industrial con 6.391.277 euros. El programa 3 financia la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo ya existentes en empresas con una asignación de 821.511 euros. El programa 4 subvenciona el autoconsumo y el almacenamiento para particulares, administraciones públicas, comunidades energéticas y el tercer sector en el sector residencial con un total de 4.547.396 euros. El programa 5 subvenciona la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector con 113.979 euros. Y, por último, el programa 6 subvenciona las instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial con 2.162.069 euros. Todos estos programas de ayuda están financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Me gustaría destacar el amplio abanico de beneficiarios. El autoconsumo está disponible para todo el mundo. Ya no hay excusa para no empezar a generar por nosotros mismos nuestra propia electricidad. Los ciudadanos particulares, las comunidades energéticas, las comunidades de propietarios, las empresas, cualquier entidad sin ánimo de lucro, cualquier institución pública puede participar en los beneficios de la autogeneración de energía y solicitar las ayudas públicas para ello. Es
el mejor ejemplo de la democratización de este proceso de transición hacia un sistema energético limpio, abierto y participativo. Quiero reseñar el fomento de dos acciones colectivas. Por primera vez, las comunidades energéticas son beneficiarias de estas ayudas. Queremos que el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas vayan cobrando una mayor relevancia en los próximos años. Promover la energía de proximidad para obtener beneficio de proximidad. Las comunidades de vecinos tienen que dar un paso al frente y abordar ya la instalación de autoconsumo en los bloques de vivienda. Su participación en el despliegue del autoconsumo es vital. Pese a las dificultades que conllevan las decisiones colectivas por la necesidad de alcanzar un porcentaje de acuerdo, los propietarios deben alinear sus intereses en beneficio de la comunidad. Estamos, de hecho, trabajando con el Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura para impulsar esta alternativa. Insisto, el autoconsumo es hoy más atractivo que nunca. Una instalación de autoconsumo siempre va a suponer un ahorro en la factura eléctrica para que la instalación se amortice entre 6 u 8 años. Este plazo incluso se puede acortar en función de la propia subvención. La intensidad de la ayuda es variable. Abarcan desde el 15% para una gran empresa hasta el 40% para una pyme o un sistema pequeño inferior a 10 kilovatios o hasta el 65% con almacenamiento. En los programas 4 y 5 se da un importe fijo por unidad de potencia o capacidad de almacenamiento instalado. Así, por ejemplo, para particulares puede ir entre 300 y 600 euros por kilovatio. Os hemos entregado un documento explicativo. Pongo dos ejemplos frecuentes. Una instalación de autoconsumo de 2 kilovatios en una vivienda media en una población de menos de 5.000 habitantes. Requeriría una inversión media de 3.000 euros y puede recibir una subvención de hasta 1.310 euros, lo que supone un 43% de la inversión. Además, podría generar un ahorro de hasta 700 euros al año en la factura de la luz en función de la tarifa que se tenga contratada y evitaría unas emisiones de 1,1 toneladas de CO2 al año. Un segundo ejemplo, una instalación de autoconsumo de 15 kilovatios en un taller mecánico en el medio rural sobre una inversión de en torno a 24.000 euros. En este caso, la ayuda puede alcanzar los 2.970 euros, un 12,5% del coste de la inversión total. En este caso, el ahorro anual de la factura podría alcanzar los 4.200 euros, según las tarifas contratadas, lógicamente, y esta instalación se amortizaría en 5,7 años y contribuiría a reducir 8,5 toneladas de emisiones anuales de CO2. Me gustaría recalcar varios aspectos que yo creo que son relevantes de esta convocatoria. En primer lugar, recordar que la subvención abarca los 5 primeros megavatios de potencia de cada instalación. Otra cuestión yo creo que es relevante es que las solicitudes se tramitan mediante uso de medios electrónicos para una mayor seguridad y agilidad en el procedimiento administrativo. Otra cuestión importante. Los beneficiarios de los programas 4, 5 y 6 pueden solicitar ayudas para actuaciones en instalaciones desarrolladas desde el 1 de julio del 2021, mientras que para los beneficiarios de los programas 1, 2 y 3, dirigidos a quienes realizan actividades económicas para incidir en el carácter incentivador de las ayudas, el cómputo se inicia mañana.
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos y los expedientes serán concedidos atendiendo a cuando los mismos estén completos y cumplan los requisitos. Hay que reseñar una cuestión que yo creo que también es muy interesante, que se introduce una ayuda adicional para pymes y para municipios rurales. Así, hay una ayuda adicional, como digo, de 5 puntos porcentuales en la intensidad de las ayudas para pymes y una ayuda adicional para beneficiarios en municipios no urbanos de menos de 5.000 habitantes. Porque no solo es importante el cuánto se subvenciona o a quién, sino cómo y lo que hay detrás. Porque el autoconsumo también va unido al reto demográfico. Existen estudios que nos indican que un alto porcentaje de los hogares rurales no muestra inclinación por albergar una instalación de autoconsumo. Por ello, me gustaría hacer una llamada especial al mundo rural, tan importante en nuestra región. Esto va especialmente con ustedes y para ustedes. Nuestros pueblos no pueden permanecer al margen de estos cambios, tienen recursos y las condiciones óptimas para aprovecharlos. Lo que a estas alturas queda demostrado es que el autoconsumo funciona y que es una inversión rentable, incluso sin necesidad de ayudas públicas. Una instalación en una cubierta de 10 metros cuadrados puede proporcionar 2.400 kilovatios-hora año de electricidad, lo que equivale a aproximadamente entre un 50 y un 60% del consumo medio de un hogar, evitando la emisión de 1 tonelada de CO2 o, dicho de otra manera, es como plantar 6 árboles maduros al año. Miren, ya hay miles de consumidores extremeños que están ahorrando con el autoconsumo. Ya existen alternativas en las que la inversión necesaria la acomete la empresa instaladora y se financia y se va pagando precisamente con lo que se ahorra, es decir, no se adelanta ni un solo euro en la inversión. Somos conscientes de que, aunque existe cada vez una mayor conciencia ecológica, en la actualidad pesa más la razón económica para que los hogares extremeños den el paso hacia la autogeneración de energía. Si el precio de la electricidad es un problema, apostar por generarla por cuenta propia es parte de la solución. Una solución como el autoconsumo, que es sostenible, es respetuosa con el entorno y que está al alcance de todos. Por otra parte, se avanza, pero no lo suficiente. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que el despliegue de las renovables va demasiado lento y por ello, debo reiterar que nunca ha sido tan fácil como ahora luchar contra el cambio climático, una lucha que comienza en nuestros tejados. Cuanta más energía generemos gracias a las placas solares, menos dependeremos de otras energías y, por lo tanto, más barata y más limpia será la que utilicemos. 2022 tiene que ser un año de alta penetración del autoconsumo en Extremadura, el año de su proliferación. Tenemos que avanzar en su socialización. Necesitamos el activismo de los extremeños en la transición energética. Mejorar el conocimiento y la aceptación del autoconsumo por parte de toda la población extremeña supone afrontar una de las principales barreras para su implantación. Por ello, dotar de información y sensibilizar a los potenciales usuarios también lo consideramos prioritario. Así, vamos a poner en marcha una oficina de información en la Agencia Extremeña de la Energía, en la que se atenderán todas las consultas sobre instalaciones, ya se trate de cuestiones técnicas, normativas o de tramitación, y además se orientará a los consumidores sobre los pasos a seguir. Además, hemos reforzado tanto los medios técnicos como los humanos para agilizar la tramitación de estas ayudas, como por otra parte, así nos exige Europa. Por último, me gustaría reseñar que el autoconsumo contribuye a la recuperación. Se está
consolidando una nueva economía energética en este ámbito que está articulando una cadena de valor en medianas y pequeñas empresas instaladoras de vanguardia en toda la región. Además, no podemos olvidar que el autoconsumo reduce la dependencia sobre las compañías eléctricas convencionales y aumenta la competitividad empresarial mediante la reducción de los costes energéticos. El autoconsumo, en tanto que gestión de la energía, debería estar ya presente en los planes estratégicos de las empresas extremeñas. Acabamos de autorizar una instalación de 200 kilovatios a una gran superficie comercial. Es un ejemplo de sostenibilidad a seguir. Creo que los ciudadanos y las pymes extremeñas tienen interés y demandan participar con un papel proactivo en el modelo energético, produciendo su propia energía. Hablamos de abaratamiento de energía, de reducir el consumo de energía y de combustibles fósiles. Hablamos de importantes beneficios medioambientales, pero también de generar actividad, de crear empleo local, de aumentar la competitividad del tejido productivo y de fijar la población en municipios de reto demográfico. En definitiva, estas líneas de ayuda pueden solicitarse a partir de mañana, suponen el apoyo real y el catalizador que se necesita para acelerar el despliegue de la autogeneración eléctrica renovable de manera masiva en todo el territorio extremeño. Paso la palabra al director general de Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz, que le facilitará los últimos datos de las instalaciones de autoconsumo puestos en servicio. Buenos días a todos y a todas. Pese a la pandemia y con las tensiones en las cadenas de suministro, durante 2021 las instalaciones de autoconsumo en Extremadura crecieron un 194% y la potencia instalada aumentó en 69%. Tan solo en un año se han multiplicado por 2,8 las instalaciones existentes hasta 2020, es decir, un incremento exponencial ligado al aumento de un 278% de las instalaciones de particulares. Pues bien, en 2021 se pusieron en servicio 1.180 nuevas instalaciones con una potencia de 11,6 megavatios. De ellas, 1.006 son de particulares, 130 de empresas y 44 de administraciones públicas. En conjunto, en Extremadura, a finales de 2021, están puestas en servicio 1.918 instalaciones con una potencia de 29,4 megavatios. De las instalaciones interconectadas, el 79% son particulares y ocupan el 26% de la potencia instalada. El 16% corresponde a empresas y ocupan el 70% de la potencia instalada y el 5% corresponde a administraciones públicas y conlleva el 4% del total de la potencia instalada. El ascenso continuo del autoconsumo va a ser la tónica en los próximos años. Ya lo que llevamos de 2022 hemos legalizado más de 100 instalaciones, con lo cual a día de hoy se puede decir que en Extremadura hay 2.018 instalaciones y hemos sobrepasado los 30,1 megavatios de potencia en servicio. Como ha dicho la consejera, el fomento del autoconsumo es una tarea del conjunto de los agentes empresariales y de las instituciones implicadas. Todos ellos están presentes en la Mesa del Autoconsumo de Extremadura que se viene trabajando desde finales de 2019, como un foro dinámico de participación y propuestas entre empresas y administraciones. Tratamos planes para la promoción y otras acciones que faciliten el despliegue. Ayer mismo celebramos una jornada para explicar la tramitación telemática de las ayudas que hoy presentamos. También, en el marco de esta mesa, vamos a lanzar campañas de comunicación para que cale en toda la sociedad extremeña las bondades del autoconsumo. Asimismo, aunque la legalización de las instalaciones de autoconsumo ya pueden realizarse mayoritariamente por vía telemática, estamos avanzando en el seno de esta mesa para simplificar aún más
este procedimiento telemático. De esta manera, estamos transitando de forma decidida a un sistema limpio en materia de energía distribuida, en cumplimiento de los objetivos establecidos en nuestro Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima. Nada más y muchas gracias. Quedamos a su disposición si quieren formular alguna pregunta. Le quería preguntar si son compatibles las ayudas, porque bueno, son varios bloques, por si alguien puede optar a una u otra o no, o optas a una y ya no puedes optar más. Y luego si hay algún tipo de ayuda, ya hemos escuchado que va a ser todo digital, las peticiones que van a realizar, pero teniendo en cuenta que van al sector rural, que hay muchas casas con mucha gente mayor, población envejecida que es un poco más reacia a eso, y o le hace a alguien esa documentación o quizás, si no, no lo van a hacer. No sé si va a haber algún tipo de apoyo en las diputaciones para esa documentación, que por lo que cuenta no parece fácil, se han tenido que hacer una webinar y han tenido que colgarlo en la web como se hace, para que la población que quizás un poco más reacia a ello, pues opte a esta ayuda, se anime a hacerlo. No sé si hay algún tipo de acuerdo para que haya un punto físico donde uno pueda ir y que le hagan todo digitalmente, aunque no sea por papel, pero sí hay esa opción. Bueno, yo creo que en el resumen que os hemos entregado os explicamos claramente quiénes pueden ser los beneficiarios de estas ayudas, en función de si eres persona física, si eres comunidad de propietarios, si eres comunidad energética. En función del tipo de beneficiario que sea, puedes solicitar tu ayuda. Como hemos dicho en la intervención primera, vamos a crear un punto de atención específica para el conjunto del abanico de ayudas que estamos gestionando dentro de la Consejería en materia de renovables y de ahorro y eficiencia energética en el seno de la Agencia Extremeña de la Energía, que estará a disposición de todos los ciudadanos para aclarar cualquier cuestión, no solamente que tiene que ver propiamente con las cuestiones que se refieren a las convocatorias de ayuda, sino a cuestiones ya sea técnicas o de tramitación, incluso de asesoramiento. Yo creo que una parte muy importante, y terminando por responder a tu pregunta, de la planificación que nosotros hemos hecho en lo que se refiere al fomento del autoconsumo, debemos recordar de dónde parte nuestra estrategia. Y parte del mes de noviembre del 2019, al comienzo de la legislatura, cuando el presidente de la Junta de Extremadura suscribe un acuerdo con 13 entidades de carácter público y privado, no solamente de ámbito regional, incluso de ámbito nacional, precisamente para trabajar conjuntamente en el fomento del autoconsumo en Extremadura y aprovechar las oportunidades que supone el autoconsumo para nuestra región. Derivado de ese acuerdo, suscrito por el presidente de la Junta de Extremadura, al que se incorporaron, entre otras, las diputaciones provinciales, ya que las ha citado, pero no solamente las diputaciones, sino también el clúster de la energía, la Agencia Extremeña de la Energía, el propio IDAE, así como las asociaciones empresariales de nuestra región. Como digo, derivado de ese acuerdo se constituye la mesa del autoconsumo. Ahí, en esa mesa, anualmente se elaboran unos planes anuales de cara a ese objetivo común que tiene el acuerdo y que tiene la mesa, y que es el fomento del autoconsumo. Se identifican las actuaciones, es un plan transversal, se identifican las actuaciones que se comprometen a hacer cada una de esas entidades y se llevan a cabo a lo largo del año. Por tanto, todas y cada una de las actuaciones que nosotros llevamos a cabo en materia de autoconsumo salen del seno de esa mesa, y por tanto todos los agentes que forman parte de esa mesa son elementos catalizadores de los beneficios del autoconsumo y, en concreto, de los beneficios y de la oportunidad que representan especialmente esta convocatoria, yo diría, inédita en Extremadura. Muy buenos días. Son varias cuestiones, si les parece las hago de una en una y así está ordenado. La primera, esa oficina de información es específica para autoconsumo y opera a partir de hoy, de mañana, dado que hoy lo vamos a dar todos a conocer. ¿Cuándo empieza a operar? Se va a hacer una presentación, porque no solamente vamos a destinar esa oficina específica en el seno de la Agencia Extremeña de la Energía para nuestras convocatorias de la Consejería, sino también las convocatorias en las que se está trabajando en materia
de ahorro y eficiencia energética para viviendas en la Consejería de Movilidad, de tal manera que cualquier persona que esté interesado en conocer el abanico de ayudas que se ponen a disposición por parte de la Junta de Extremadura en materia de renovables y de ahorro y eficiencia energética, tengan un sitio muy concreto donde dirigirse y obtener la información que requieran en cada caso. Se presentará en los próximos días esa oficina. Si movilidad eléctrica también estaría ahí en esa oficina, toda la parte de movilidad eléctrica. La oficina que se encuentra en el seno de la Agencia Extremeña también va a informar sobre las ayudas que se gestionan desde esa consejería. Es lo que digo, al final al ciudadano como que se encuentra un poco, lo que intentamos es concentrar la información, facilitarle la información al ciudadano. Es decir, que llamando a una sola puerta de la Junta de Extremadura pueda obtener toda la información que en materia de ayudas renovables y ahorro de eficiencia energética esté gestionando la Junta de Extremadura, no solamente una sola consejería. Yo creo que esto es una cuestión menor para el ciudadano. El ciudadano lo que le interesa es obtener la información de una forma clara y concentrada, no que tenga que estar llamando a tres puertas para obtener la información. En otras convocatorias lo común es que la Administración se fija un plazo para resolver las ayudas. ¿Hay algún plazo para resolver estas? Esta convocatoria, como hemos comentado, está abierta a lo largo del año 2022 y 2023. Como hemos comentado, una vez se presente la solicitud y esa solicitud está completa, se resuelve, se emite una resolución concediendo la ayuda. Y el plazo establecido tanto para la ejecución de la instalación como para la acreditación, la certificación de la ejecución de esa instalación son 12 meses máximo. ¿Abonar la ayuda a la Administración? Una vez que se certifica, a continuación se abona. 12 meses máximo para la ejecución y la certificación, la justificación de la ejecución de esa instalación y a continuación se abona. Por último, la mía, no sé si cualquiera de los dos. Está claro que habría una explosión del autoconsumo si ese autoconsumo, como ustedes han señalado, se diera en los edificios, digamos, ¿no? En las comunidades de vecinos y también, por ejemplo, que los polígonos industriales fuesen capaces de generar en todo o en parte su propia energía. No sé cómo esto lo van a abordar, lo van a tratar, cómo lo van a difundir, como han dicho. Sí, bueno, una cuestión previa. Nosotros siempre decimos que el autoconsumo, ya sea individual o colectivo, es rentable. Es rentable sin necesidad de ayuda. Pero es verdad que la subvención es un estímulo muy potente para que la gente se decida a invertir, ¿vale? Poco a poco estamos viendo el crecimiento exponencial que hemos explicado hoy, especialmente del autoconsumo individual en empresas, en vivienda, en las administraciones públicas, los ayuntamientos también se van sumando poco a poco. Y hoy lo que queríamos es poner el foco en que todos debemos sumarnos, no solamente las personas físicas en su vivienda particular, no solo las administraciones como los ayuntamientos, no solo las empresas, sino también hemos puesto el foco en los autoconsumos colectivos, en lo que tiene que ver con las comunidades de propietarios que tienen que conocer que existe esta posibilidad y que además hay ayuda para ello, y también para las comunidades energéticas, que sería un ejercicio yo creo que muy interesante para la autogeneración de energía eléctrica precisamente en esos polígonos industriales. Yo creo que hoy hemos querido poner el foco en esos dos destinatarios para que primero conozcan, porque hay mucha gente que no conoce, que existe, que esta posibilidad hoy en día es legal, existe, se puede llevar a cabo, que es rentable y que además, por primera vez, se abren líneas de ayuda para este tipo de instalaciones de autoconsumo colectivo en Extremadura. Sí, siguiendo la misma, concretar el concepto de comunidad energética. ¿Quiénes pueden componer una comunidad de ese tipo? Varios individuos, varias empresas que consuman energía eléctrica y que compartan esa instalación de autoconsumo. Básicamente. Las figuras jurídicas son muy amplias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.